partiendo un poco desde el origen en el periodo de la colonización con la llegada de los europeos a América Latina, momento en el cual se inició el proceso de unión entre individuos de distintas genealogías, dando inicio a la hibridez. Y no solo esto, también distintas formas de vida, incluyendo creencias, dando como resultado el mestizaje. El término mestizaje hace referencia a la mezcla biológica y cultural entre españoles, indios y negros. A todo esto surgieron regímenes taxonómicos, raciales y religiosos, clasificando de forma impuesta y discriminatoria a los mestizos. Los españoles se adueñaron de todo e impusieron su religión, su cultura, costumbre, división territorial, y los mestizos fueron divididos en clases de acuerdo a su genealogía. El no llevar en aquel tiempo sangre española era signo de inferioridad, y cuanta más sangre española se llevaba, mayor era la jerarquía social del individuo. A todo esto se forjaron esos conceptos despreciables y vergonzosos de inferioridad sobre la raza india, que hasta nuestros días, hasta ahora, se evidencia la discriminación racial, étnica, cultural, social, sobre personas que muestran ciertos rasgos físicos de indígena. E igualmente pasa lo mismo con las personas de tez oscura. Se evidencia la misma discriminación. Esto demuestra cómo se siguen patrones culturales impuestos y que la sociedad aún no termina de romper. Esto es muestra de cómo influye una sociedad sobre otra. Teorías raciales denominantes. A través de un análisis genealógico, los términos mestizo y mestizaje, se revela que dichos vocablos son doblemente exhibidos. Por un lado, ello alberga la hibridez empírica construida sobre taxonomías raciales de los siglos XVIII y XIX, según las cuales los mestizos son individuos no indígenas, resultado de la mezcla biológica o cultural. Por otro lado, la genealogía de los mestizos comienza aún más temprano, cuando la mezcla denotaba transgresión de la norma de la fe y sus estatus de pureza. Dentro de este régimen taxonómico, los mestizos pueden ser al mismo tiempo indígenas. Aparentemente, las teorías raciales denominantes sustentadas por el conocimiento científico no anularon, sino que mezclaron con las anteriores taxonomías basadas en la fe. Asimismo, alberga una hibridez conceptual, la mezcla de dos regímenes clasificatorios, la cual releva alternativas subordinadas para las disposiciones o las posiciones subjetivas de los mestizos, incluyendo formas de indigeneidad. A partir de una muestra de personas de clase media de la ciudad de Lima, en este caso Perú, se realiza un análisis dinámico de las relaciones intergrupales en el Perú, basándonos en los estereotipos y prejuicios hacia diversos grupos étnicos. Encontramos la existencia de grupos de altos y bajos estatus, cuya situación es percibida a sus funciones o a las posibilidades del acceso al poder. Las implicaciones de estos resultados se analizan en términos de los procesos sociales, culturales, cognitivos y afectivos.
colectivo que median las relaciones intergrupales y que derivan en la manifestación de la exclusión social. Esto se sostiene como una verdad fuera de toda duda en el Perú. Tenemos un racismo solapado, que el control social, la políticamente correcto y hasta el mestizaje actúan como elementos que disuaden los agravios racistas sostenidos y abiertos. Los que construían la nación peruana idearon una noción moderna de raza que rechazaba explícitamente el determinismo biológico, mientras que al mismo tiempo aceptaban los poderes presuntamente irrefutables de la moralidad y la razón. La razón y la moralidad formaban parte de una integridad de una cultura históricamente transmitida que los individuos intelectuales veían como el alma o la raza del pueblo. Finalmente, estos resultados nos llevan a considerar que la institucionalización de las prácticas de exclusión como una manera de preservar el poder a los grupos dominantes. Un hecho muy resaltado durante este tema es el ser mestizo y el origen del mestizaje, puesto que estos buscan una mejora en el individuo, en este caso indígena, para una modernización. En base a esto surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cambiar para modernizar qué? ¿Será la búsqueda de una nueva identidad biológica y mejora de rasgos fenotípicos? O si no, más bien será la búsqueda de un mayor reconocimiento, dominancia y poder en relación a los semejantes. Todos estos conceptos están íntimamente relacionados con la cultura, la política y la fe, puesto que la pureza en la descendencia es parte de esto, así como también la afinidad por algún tipo de jerarquía política y social, y asimismo las creencias ideológicas arraigadas a ancestros y antepasados, que muchas veces son manchados por estos individuos sobre su origen por algún linaje converso. Son estos temas los que ponen a la deriva los estatus sociales y los roles que cumplen estos individuos en la sociedad, puesto que se nota una gran influencia por élites dominantes donde transforman y reinventan el pensamiento sobre la raza de estos. En otras palabras, ponen en duda su identidad biológica y ahora también moral mencionada anteriormente. Estas nociones trajeron como consecuencia nuevos estigmas, etiquetas y estereotipos, como por ejemplo ser negro, ser blanco, indígena o incluso también ser mezclados, vistos como salvajes, impuros, deshonrados, etc. Esta búsqueda epistemológica, a través de la genealogía de la hibridez, pudo ser esclarecida a través de nuevos conceptos políticos, en otras palabras conocido también como la biopolítica, que pudo separar y dividir el racismo de la ciencia racial. Digamos que esta es una especie de estructuración social que permite impartir nuevos pensamientos, nuevas culturas a través del lenguaje, la biología, la ciencia, la religión, etc. Y que de esto estaba también involucrado el gobierno para implementar a través de la educación nuevos conocimientos para el desarrollo de estos individuos. La educación es un punto tanto importante como clave en la descripción de este concepto, ya que se definía incluso como la tecnología del alma para depurar las inaptitudes morales inadecuadas. El gobierno empezó a implantar o a impartir los materiales necesarios para la construcción de escuelas, que posteriormente eran los mismos indios quienes iban a construirlas, para obtener como beneficio los conocimientos previos. Esto fue un blanco fácil para la transformación y la influencia del modelo de dominancia europeo,
que posteriormente iba a traer nuevas culturas, nuevas formas de comunidades y de pensamiento en la población. Por otra parte, el Ministerio de Educación en el año 1950 implementó un libro de lectura para enseñar a los indios a leer, donde se denominaba Pedro. En este libro, Pedro y su familia eran descritos como modelos de cómo vivía un indígena y cuál era el propósito de su existencia, que no era más que servir al gobierno y recibir de él los beneficios necesarios para tener una vida más factible, para salir de la pobreza, sin dejar sus raíces de lado. Pero esto de alguna forma era una manera utópica de discriminarlos, diciéndoles que eran un error que el gobierno quería corregir, que quería mejorar, ocasionando así ahora híbridos que hablaban quechua y castellano al mismo tiempo. A modo de conclusión, se puede hacer una comparación analógica entre estos conceptos de hibridez y ser mestizo, ya que no se trata en realidad de una dicotomía entre estos, sino más bien los estereotipos y prejuicios que se tienen al momento de determinar en una sociedad la clasificación sobre quién es el dominante y quién es el dominado. Es entonces donde surgen, digamos, dos tipos de conciencia o una doble conciencia de ser aceptado o no, o ser discriminado o no. Y en el caso de los llamados mestizos, de tener una identidad herégica, indígena, andina y por otra parte también europea.